Hola, ¿se escucha? Hola, hola, hola. Sí se escucha. Bueno, ¿con qué? ¿Cambiar? Es un Word, ¿eh? No, ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo le va? Qué lindo ver no caras conocidas. Quiere decir que son nuevos, para no ver algunas sí. Bien, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Paiva, el profe Felipe, no sé, ya algunos lo habrán visto el viernes pasado, y está, uy, qué mal que se ve, está todo corrido. Bueno, siempre les cuento algo, porque esta es una materia compleja. Vienen todos los profes y dicen, esta es la más importante, esta es la más difícil, esta es la más, lo mejor para... Yo no voy a decir nada de eso porque todas las materias son importantes, son difíciles, todo nos gusta todo. Lo que sí, esta es la más compleja, ¿sí? Y si no me creen, busquen las estadísticas, y es una de las que todos los alumnos dicen que tiene un índice de dificultad relativo alto. ¿Por qué es una materia compleja? Por dos razones. La primera, mezcla en 3 meses, que dura el semestre, ¿sí? En un mes y medio van a tener que ver contabilidad avanzada. O sea, hicieron contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, que no es contabilidad avanzada, es contabilidad básica. ¿Sí? Lo hicieron en 3 semestres. O sea, un año y medio, ustedes en un mes y medio van a tener que ver contabilidad avanzada. ¿Sí? Y en el otro, parte, contabilidades especiales. ¿Qué son las contabilidades especiales? En un mes y medio van a tener que convertirse en capos en banco, en agropecuaria, en cooperativa, en entes sin fines de lucro, en balance social, en seguro, en construcción. Dicho en criollo, los matamos por semana con una contabilidad diferente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si esta materia no se lleva al día, no hay forma que la prueben. Directamente. Si no hacen un esfuerzo de estar semana por semana atrás de esta materia, cuando viene el parcial, no hay chance de estudiarlo. Lo segundo es que tiene un vocabulario muy específico. Entonces, cuando ustedes la lean, van a estar leyendo eso. Ni chino básico, egipcio básico. ¿Sí? Y esto es importante porque tienen que agarrar ese vocabulario específico. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es imposible en tan poco tiempo que veamos esta materia con todo lo que corresponde. Por lo tanto, la cátedra lo que hace es ir a lo esencial. ¿Sí? Trabajamos con lo esencial, tanto en la contabilidad avanzada como en las contabilidades especiales. Vamos a que sepan la esencia, que sepan por lo menos interpretar una norma, ver cómo se aplica, porque sabemos que en la práctica después los casos son mucho más complejos. Como vamos a la esencia no es negociable, se sabe o no se sabe. La esencia o se sabe o no se sabe. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, quedamos por hecho que los conocimientos de contabilidad básica ya lo saben. ¿Sí? Método de la partida doble, ya lo saben. Cómo se hacen los asientos, ya lo saben. Cómo se hacen las contabilidades del resto, ya lo saben. ¿Mm? Y lo otro, quedamos también por hecho que son casi colegas. Por lo tanto, el trato es como colega. ¿Sí? ¿Y a qué vamos con esto? Con la actitud de colega.
Cuando van al parcial y llegan 10 minutos tarde, ¿le dirían a su jefe, puedo entrar? No presenté la declaración jurada de ganancia por 10 minutos y se me venció? No. ¿Está? Entonces, en esas cosas, lo que queremos es enseñarle también para la vida. Llegan tarde al examen, no entran. Se confundieron de aula, no entran. No pasa, ¿sí? Porque ustedes son casi profesionales. Ya están ahí, a un pasito. Por lo tanto, esto tiene que ser lo más parecido a la realidad. Dicho esas aclaraciones, otra cosa, por las dudas, ya están en cuarto año, ya deberían saber estudiar, pero por las dudas, esto es científico. ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende leyendo un 10%. Es decir, que si creen que solamente van a leer y con eso van a saber la materia, les falta 90. ¿Sí? Escuchando otro 20, o sea que los que creen que viniendo a clase y leyeron van a aprobar la materia, tampoco. Por lo tanto, hay que observar. Entonces, en una clase magistral como son estas, ni se aprende, ¿sí? Solo se entiende lo que se supone que ustedes ya han leído antes, por eso les dejamos video, por eso les dejamos, entonces, tienen que ver eso antes de venir acá, si no vienen acá al pedo, así de simple, ¿sí? Vienen a preguntar. Lo que nosotros pretendemos es que vengan a preguntar. Con la pregunta nosotros evaluamos cómo han entendido o no, si han comprendido o no, y ahí nosotros hacemos la tarea de guiarlos para que logren esa comprensión. ¿Sí? Y después de ahí, sigan, empiecen a tomar apunte, por eso en los prácticos dicen, ¿por qué no ponen la filmina que damos en los prácticos? Porque queremos que tomen apunte, porque es la única forma de aprender. ¿Sí? Cuando uno escribe, va memorizando. Por eso no lo ponemos, no por malo, para ayudarlos. Discutiendo con otro, ¿sí? Trabajando en grupo, y lo más importante, ¿saben por qué son estudiantes? Porque la única forma de aprender es estudiar un día antes. ¿Está? Bien, así que eso es lo que nosotros le aconsejamos. Los que lo siguen tienen más altas posibilidades de aprobar, el que no lo sigue tiene muchas chances de no aprobar esta materia. ¿Estamos? Bien. Tuvieron que ver ya la unidad número 1 y 2, ya vieron los prácticos de la unidad 1 y 2, y entramos en lo que es la unidad número 3. Con respecto a la unidad número 1 y 2, que, digamos, ya han visto los prácticos, no son prácticos complejos, sí queremos mostrarle algunas cosas como para que entren en esta parte que es la consolidación de estados contables, que es la contabilidad avanzada. Fíjense que es combinación de negocios, o sea, supongo que ya han escuchado esto de integrarse las empresas. ¿Sí? Lo han visto en administración, en una materia antes lo tendrán que haber visto. ¿Sí? Esto de integrarse es, ya sea una integración vertical, es porque quiero agarrar toda la cadena. ¿Qué empresa argentina tiene toda una integración vertical de punta a punta y es famosa y es mundial? Arcor. Desde el producto, ¿sí? A todo. Inclusive en esa tiene el embalaje, tiene todo lo que necesite para vender el producto, ¿sí? El envoltorio, todo. Después tenemos integración horizontal, productos complementarios, o diagonal, varios servicios o varios productos. ¿Estamos? Entonces, en esto de integrar las empresas, ahí tenemos que podemos tener una integración horizontal, que es alguien que produce y alguien que lo lleva. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Amazon adquirió la cadena de supermercado orgánico Whole Foods. ¿Para qué? Gana toda la cadena, horizontalmente. Otra, Netflix y productoras, la cadena vertical. Vieron que Netflix empezó comprando. ¿Y ahora qué hace? Las produce. ¿Sí? Le sale más barato producir
que comprar. ¿Estamos? Ven cómo todas las empresas y todo lo que ustedes ven todos los días hacen este tipo de integraciones. Después, fíjense, ¿conocen a esa empresa? ¿No conocen a Monsanto? ¿Sí? ¿Qué hace Monsanto? ¿O qué hacía Monsanto? Agroquímico, ¿sí? Son muy chiquitos. No, pero no hace mucho. Monsanto hace prepandemia, vamos a decir, unos años antes de la pandemia, se trató de instalar en las afueras de Córdoba. Adivinen qué pasó. No lo dejaron, hicieron piquete la gente del pueblo y no lo dejaron instalarse en ese lugar, porque dijeron que Monsanto que contamina, porque produce agroquímicos. ¿Sí? Bien. Monsanto, después de esa experiencia y otras más a nivel mundial y una campaña en contra de Monsanto, quebraba. Adivinen quién la compró. Bayer. ¿Y si es Bayer? Bueno, Bayer sigue haciendo lo mismo que Monsanto, pero si es Bayer, es bueno. ¿Ven? Como una compró a otra, hace lo mismo, pero esta no tiene imagen negativa. Ya lo vamos a ver eso después en balance social. Fíjense, esas dos empresas, una cadena de farmacia y unos servicios de salud en integración diagonal. Fíjense que hay integraciones de todo tipo. ¿Está? Esa no la conocen, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién compró Walt Disney? ¿A quién compró? A Fox. Y de ahí tenemos unos personajes bárbaros. Bueno, ¿está? Entonces, estas adquisiciones se pueden hacer por acuerdos contractuales, ya sea de subordinación, uno está dependiendo de otro, o ya sea de coordinación, porque toman en conjunto decisiones. ¿A qué le llamamos combinaciones de negocio? Cuando hay una integración patrimonial, ¿sí? Cuando los patrimonios empiezan a juntarse por compra de activos, por fusiones y absorciones, compras de participaciones de capital o creación de una sociedad nueva por unión de las otras, ¿sí? Entonces, para que vean esto ya a nivel contable, que es lo que nos interesa a nosotros, una combinación de negocio, esto lo dice la RT 18, este año vamos a seguir trabajando con la 18 y 21, pero vamos a ir haciendo algunas comparaciones con la NUA. Hago un paréntesis. Nosotros el año pasado enseñábamos esto y las normas internacionales. Las normas internacionales son casi las NUA. Digo, como para que, se queden tranquilos en esta parte, que lo que se ve de la NUA era casi lo que estaba en las normas internacionales. Sacando un solo detalle, lo demás es igual. Las NUA se van a normas internacionales. Entonces, una combinación de negocio es una transacción, y acá empezamos con el vocabulario específico. Entes independientes. ¿Qué significa entes independientes? Que no dependen entre sí. Bien. Entonces, ahí nosotros los contadores somos capísimos para redactar. Decimos eso. O sea, que un ente independiente que no es dependiente. ¿Sí? En la ente sin fines de lucro, nosotros no definimos lucro, definimos sin fin de lucro. Estamos fantásticos. ¿Sí? Bueno, gracias. Ahora en la nueva NUA ya no lo definimos, pero tampoco decimos ni qué es lucro ni qué es sin fin de lucro. Entonces, tenemos algunos problemitas de redacción, no nos han enseñado redacción en todos los años. Pero bueno, sacando eso, es como interpretación contraria. Como decía él, si no es dependiente, son entes independientes. ¿Qué son entes dependientes cuando están relacionados? Entramos en la RT21 y entramos en lo que es consolidación. Y ahí da lugar aparición a un nuevo ente económico. No es que dé un nuevo ente, sino un nuevo ente económico. Económico, fíjense que
no implica un nuevo ente jurídico. ¿Sí? No implica tener una empresa, es un nuevo ente económico. Y me adelanto un poquito, las NUA van a hablar de entidad. Ya no define ni económico ni jurídico, y a entidad le da un concepto más amplio, que es aquel que presenta estados contables. ¿Sí? Entonces, eh, inclusive ahí aparecen, por ejemplo, los fideicomisos, que no son jurídicos, es una forma jurídica, pero lo vamos a tomar como entidad. ¿Sí? Por eso digo, las NUA hablan en sentido más amplio de ente. En cambio, en la RT18 habla de ente económico. ¿Sí? Entonces, dice, aparece ese nuevo ente económico debido a que uno de los entes se une con el otro, ¿sí? Por ejemplo, Fox y Disney se unieron, ¿sí? Eso, perdón, lo compró directamente. Acá es esquema de colaboración. Acá podemos tener, a ver, esta empresa con esta nos unimos para hacer tal cosa, ¿sí? Después nos disolvemos. O el otro, que eso es unificación de intereses, contablemente, o obtiene el control, que ahí ya es un esquema de subordinación. Una depende de las decisiones que tome la otra. Y otra que tiene el control, ¿sí? Y al tener control tiene poder para la toma de decisiones. En ese caso hablamos de adquisición. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, estamos combinando negocios. Aparece ese ente económico. Ya vamos a hablar que cuando hagamos consolidación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el balance del ente económico, que en realidad es la suma de un montón de entes, que no es una cosa jurídica, es una cosa económica. ¿Mm? Bien. Entonces, si uno de los entes se une con el otro, estamos hablando de esquema de colaboración y estamos en un plano de igualdad, es decir, no hay control. La palabrita control, es importante la palabra control. Si hay un esquema de subordinación, tenemos la palabra control. Entonces, la forma de presentar la información es diferente si es sin control cuando es con control. ¿Mm? Bien. Ese control, ¿cómo lo podemos obtener? Por adquisición de activos netos, ¿sí? Sobre los activos netos o sobre las actividades. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, compramos un fondo de comercio, ¿sí? Compramos una deuda, la fusión, son formas de tomar el control por los activos. Y la otra es compro las acciones. Tomo el control, ¿sí? Por la adquisición de acciones. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, en la combinación de negocios podemos tener compras de activos netos o títulos representativos del capital. Un ejemplo es Procter & Gamble, ¿sí? Que tiene un montón de los dentífricos, los shampoos, comida. ¿Mm? Constitución de un nuevo ente que tome el control sobre el ente combinado, uno que lo tiene en el celular todos. Un nuevo ente que tomó varios otros. ¿Eh? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo tomó? ¿Qué ente se creó? Meta. Ah, perdón. Meta. Ahora se escucha. Meta. Meta que tiene Facebook, WhatsApp. Sí. Facebook. Bien. Sí. ¿Cómo? No, ese es de Elon. Esa es otra historia. Está buena, pero no vamos a dar tiempo para contarla. Fusión. Warner Brothers con Discovery Channel. ¿Sí? Absorción. Fox, Disney con Fox y todo lo que tenía absorbido Fox. Escisión. Prisma. Prisma es de acá de la Argentina. Fíjense, esto llegó el año pasado. Prisma, ¿vieron cuando ustedes pagan con el POSNE? Antes era, ¿sí? Entonces decía, bueno, vamos a tener varios negocios. El de POSNE es una cosa,
el de protección de datos es otra cosa, entonces abrió un negocio en 3. Hizo una escisión. ¿Estamos? Bien. Entonces, con la combinación de negocio vamos a tener, o que son unificación de intereses o que son adquisición. Si son unificación de intereses, hay una coparticipación de riesgo y beneficio porque son 2 personas, ¿sí? Ninguna tiene el control. En cambio, en la adquisición tenemos control. El método contable para unificación de intereses se contabiliza como si los entes fueran siempre un solo ente. En cambio, en la adquisición se contabiliza si un ente compra los activos, asumo los pasivos de otro ente. Estos son los que vieron los prácticos el viernes, ¿sí? En los 2 casos, unificación de intereses o adquisición. ¿Estamos? Bien. Si lo comparamos con la NUA, tenemos que en la RT18 tenemos 2 enfoques, adquisición y unificación de intereses, según los casos. Cuando hablamos de la RT54 vamos a tener un método único que es el método de adquisición. ¿Por qué? Porque la RT54 se enfoca en el control y no en la colaboración. La colaboración la manda a otro título, lo vamos a ver en otro título, que es en negocios conjuntos. ¿Estamos? En la RT18 existe la llave negativa, que en las normas internacionales no existía. Bueno, ahora, por la NUA, no va a existir la llave negativa y va a ir a parar por el método de adquisición al resultado al momento de la adquisición. ¿Sí? Esos son los cambios que se van a venir cuando se empiece a aplicar la NUA. ¿Estamos? Ustedes vieron los 2 métodos, por lo tanto, lo que va a pasar cuando se aplique la NUA es que se elimina uno de los métodos. ¿Está? Así que no va a venir nada nuevo por la aplicación. Ustedes ya han visto más. Bien. Vamos a pasar rápido el recreo porque no. Empezamos tarde. Vamos entonces a consolidación. Hagamos ahí ¿En la casa todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Sí. Por chat, cualquier cosa lo ve, pero hablen, sí, interrumpan. Ver, y ustedes también, ¿sí? Hay una sola pregunta estúpida. ¿Saben cuál es? La que no se hace. Vamos. Apunten o escriban y a ver cómo están. A ver cómo les va con esas preguntitas. Yo voy a ver los resultados. Voy a ir viendo. Sí, pero para hoy no. Hoy, en esta no. En la otra. En las clases, digamos, las que son los que están acá, esta no, pero en las próximas que haya hay premio. El que gana tiene premio. En serio, posta. ¿Es lo mismo llave de negocio que fondo de comercio? No. Están preguntando. No, fondo. Ahí hay Acá justo estoy leyendo, chicos, un chat que dice es lo mismo llave de negocio que fondo de comercio. ¿Hay alguien que le quiere responder? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Está campeón la pregunta de esto o es aparte? No, aparte. Ya se me murió el bichito. Sí, cuando vos compras la clientela, ¿sí? La pregunta está buena porque por ahí en la jerga cultural se dice compré la llave de negocio. No se compró una llave de negocio, se compró un fondo de comercio. La llave de negocio es una diferencia entre el precio pagado y el valor contable. En conclusión, cuando compren el fondo de comercio, están adquiriendo todo lo que tiene ese negocio
incluido los bienes que tiene. Y la llave de negocio es el mayor o menor valor que van a pagar por ese bien. ¿Cómo? Todavía no hay fecha para Córdoba. Ah, ¿Eh? al- ¿Más vida? No. Y empiecen de nuevo. Julieta consulta desde cuándo rige la resolución técnica 54 desde la casa. A ver, la RT54 ha sufrido 3 modificaciones. La última, 2 semanas antes de empezar la clase. Ahora dependemos de cada consejo. Cada consejo va a determinar desde cuándo empieza. Córdoba todavía no puso fecha. Y hablando de consejo, el consejo es que cursen, regularicen y rindan rápido el examen antes que entre en vigencia. Sí. ¿Alguien tiene cinta aquí, chicos? ¿Cinta coche? ¿O de pagar o algún tipo de cinta? Hoy ya tenemos algunos. Melisa, ¿está acá o en la casa? ¿Melisa Luna? En la casa. Muy bien, Melisa. Hasta ahora vas primera. Ahí tenemos los primeros. Melisa, no, hay Santiago. Santiago, ¿hasta acá? Buena casa. La casa lo está cagando a palo lo de acá, digo. Vienen primero lo de la casa. Bueno, un minuto más. A ver si aparece alguna otra. No. Ahí está. Kaeli y Dai. Y Rodrigo. Listo, ahí tenemos a los 2 primeros ganadores con 5. Bueno. Volvamos entonces. Esas preguntas han sido de examen, viejos. ¿Sí? No van a estar en los exámenes nuevos, obvio. Pero siempre decimos una cosa, si ustedes vienen leído antes y acá empiezan a probarlo, todas las clases vamos a tratar de hacer esto, en los prácticos también los chicos trabajan con preguntas y trabajan con casos que, digamos, la cátedra también tiene eso. No se toma nada en los exámenes que no se haya dado. ¿Sí? Se toma siempre como hemos dado, con alguna variación, no es el mismo ejercicio, tiene una variación. Lo que sí le decimos que venir y equivocarse acá, ¿sí? Es diagnóstico médico. En el parcial, ¿tá? Entonces, si estudian y vienen y se preparan y van al horario de consulta y todo eso, nosotros le podemos ir diciendo qué tan bien o qué tan mal están. Si han entendido, si tienen que leer más algo, si tienen que comprender alguna otra cosa. Si vienen directamente al final y se equivocan, pasaron. Aprovecho ahí para hacer una aclaración. Los lunes es el horario de consulta en el horario de clase. Y el horario de consulta es justamente como dice el nombre, porque nos pasó el lunes pasado que se conectaron un montón esperando que le diéramos una clase. Y ustedes tienen que apersonarse el lunes virtualmente y hacer sus consultas de lo que hayan estudiado, ¿sí? Bien, entonces, ya hablamos de combinaciones de negocio, ¿sí? Dijimos que C era una transacción en ente independiente, que parecía un nuevo ente económico, porque había un esquema de colaboración o un esquema de subordinación. Vamos a situarnos en la parte que es control, ¿sí? En un esquema de subordinación, ¿sí? Entonces, ¿qué son los estados contables consolidados? Es un juego de estados contables, ¿sí? Pero van a presentar la información
sobre el grupo económico, sobre el ente económico. ¿Está? Ahí tienen un ejemplo que supongo que lo deben haber escuchado muchas veces, el grupo Clarín. ¿Sí? El grupo Clarín, que tiene el Canal 13, el diario La Razón, la radio Mitre, todo eso. Cada una de esas empresas tienen sus estados contables particulares. ¿Sí? Pero el grupo Clarín, que es el que controla todo eso, tiene que presentar su estado contable más los estados contables consolidados, presentando a todo ese grupo como si fuera uno solo. ¿Sí? Esos son estados contables consolidados. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cuál es el alcance? Acá empieza a haber algunas reglas que son sí o sí y otras que va a depender de la situación. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, sí o sí deben considerar las sociedades que posean más del 50% de los votos de otra. Pero fíjense que estamos diciendo 50% de qué? De los votos, no decimos 50% del capital. Porque si hay acciones con privilegio, que tienen más votos que las otras, puedo yo tener, por ejemplo, el 30% del capital de una empresa, pero puedo tener el 51% de los votos. En ese caso, tengo el control, por más que no tenga la mayoría del capital. ¿Sí? En la RT 21 puede ser, digamos, perdón, en la otra también, vamos a decir, puede ser directa o indirectamente controlada. Es decir, a ver, yo puedo tener una empresa, tengo esta empresa A que tiene el 51% de los votos de esta empresa B. Y esta empresa B tiene el 51% de los votos de una empresa C. Entonces, B controla a C. Y si A controla a B, A también está controlando a C indirectamente. Esto es control directo, esto es control indirecto. ¿Sí? Después hay otra forma de control que ya vamos a ver, que es esto en forma individual y hay otro que es en forma conjunta. Y ahí va a haber una diferencia después con las NUA. ¿Sí? La NUA, en la parte de consolidación, habla solamente del control individual. Entonces, si nos vamos a la RT21 hoy, vamos a tener este esquema. ¿Sí? Este es un esquemita de la RT. Y si lo queremos comparar con la NUA, fíjense que la NUA está distinta. La NUA, por las dudas, saben que es NUA, ¿no? Decimos NUA y... Norma Unificadas Argentina, ¿eh? Porque en vez de tener RT 1, 2, 3, 8, 21, 40, RT 54. ¿Sí? En una sola RT están todas, excepto cooperativas, que no va a estar ahí. Entonces, la NUA tiene 3 títulos. En el título número 2 está esto, ¿sí? Y se va dividiendo así por ítem, 704, 705, va así, en orden. ¿Ah? Y va referenciando a los ítems durante toda la norma. Entonces, en cambio, la RT21 hace referencia a la RT18, a la RT, y cuando cambiaban o modificaban, se hace lío. En cambio acá, todo va quedando en el mismo escrito. Esto es más o menos como les ha pasado en fiscal con ganancia y... Claro, y en fiscal también tienen eso, que tienen el reglamento con la norma y el reglamento modifica y tienen que ir y volver, que ese lío. Bueno, lo que hemos hecho desde la federación, la federación lo que ha hecho es ponerlo en una sola norma, ¿sí? A mi gusto, después de leerla 2 veces, me empezó a gustar la NUA. ¿Sí? Al principio era como que estaba acostumbrado a lo otro, pero ahora esto de tener el manejo en una, pero sí son 300 y pico páginas. Linda,
escrita por contadores, más bonita. El alcance de la norma es presentar estados consolidados de un grupo de empresas, bajo el control de una sociedad controlante. ¿Sí? Entonces aparece la sociedad controlante. ¿Estamos? Y las controladas. Entonces, ¿de dónde parte también esto? Tenemos la ley de sociedades comerciales en el artículo 62, por ley, es decir, que más allá de que lo digan las normas o no, en Argentina, por ley, hay que presentar estados contables consolidados. Esa ley dice, fíjense, debe ser presentado como, ¿qué dice ahí? Información. ¿Qué significa eso? No, es obligatorio. ¿Pero qué significa ese complementario? Que deben presentar sus estados contables y de forma complementaria también los que son consolidados. Claro, además, es decir, hay una información principal y hay una información complementaria. ¿Ah? En el resto del mundo, los estados contables consolidados es información principal y los estados contables de la empresa es información complementaria. ¿Sí? Acá, porque hay una ley, las normas contables no pueden ir en contra de la ley. La ley tiene grado superior. Por lo tanto, por eso nosotros no podemos decir que los estados contables consolidados por norma son información principal y tenemos que asumir lo que dice la ley, que es información complementaria. Esto es importante porque si se modifica esa ley, inmediatamente lo que va a hacer la FAPSE es pasarlo a información principal como es en el resto del mundo. ¿Sí? Bien. Y ahí empiezan las definiciones. ¿Sí? Grupo económico. Dice, está constituida por el conjunto de la sociedad controlante, ya sea que ejerce el control en forma exclusiva o en conjunto, y todas sus controladas. ¿Sí? Este caso es la sociedad controlante, y supónganse el que fuera en conjunto, podríamos tener, por ejemplo, una empresa D, acá que tenga el 31 y acá tenga el 20% de los votos, y entre las dos están de acuerdo y controlan. ¿Sí? Eso sería en forma conjunta. Ahí hay una distinción entre la RT21 y las NUA. La NUA habla solamente de este caso. Se habla del control en forma exclusiva. No, pasa a negocios conjuntos y tiene otro tratamiento. ¿Sí? No es tan complicado. Pero bueno, esa es la diferencia entre la RT21 y la 54, para que lo tengan en cuenta en lo que es el control. Y fíjense, esto otro que decía, ¿cómo está escrito? Porque, a ver, ustedes cuando comiencen su parte profesional en este nivel, ya van a tener algunos años de experiencia, y en eso lo importante es que sepan leer normas. Por eso es que uno hincha con el vocabulario, porque van a tener que leer normas, y de leerla van a tener que aplicarla. ¿Sí? Acá tienen explicación en ese momento, muchachos, lean y salgan. Como pasa en AFIP, ¿no? Salió la nueva y a saber liquidar. Entonces, fíjense, la RT21 dice, el grupo económico lo define así, está constituido por el conjunto de la sociedad controlante, ya sea que ejerce el control en forma exclusiva o en conjunto, y todas sus controladas. En cambio, la NUA dice, conjunto de entidades, no habla de sociedad, habla de entidades, ¿bien? Es diferente hablar de sociedad porque es una forma jurídica, y lo otro habla de entidades, puede no ser una forma jurídica, constituido por la entidad controladora y todas sus controladas. Y a las controladas le llama subsidiaria, que es el término que se usa en la traducción de las normas internacionales. Subsidiarias. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ahí tenemos el grupo Arcor. Profe, El grupo disculpe, Arcor no entendí la parte de la diferencia con la NUA. con la NUA. Fíjate que habla en la RT21, ya sea que habla del control, que puede ser en forma exclusiva o en conjunto. En cambio, en la NUA no habla en conjunto, habla solamente de forma exclusiva. Y el otro es que habla del conjunto de la sociedad controlante y todas sus controladas. En cambio, en la NUA dice entidades. Y entidad es un concepto más amplio, ¿sí? Como decía hoy, entidad puede ser un
fideicomiso. ¿Este ejemplo se entendió? Ah, capaz que no lo... Ya lo vamos a ver más gráfico. Ya lo pongo más gráfico. Dame un segundito. ¿Sí? Entonces, ¿eh? Es igual que las otras. Todo lo que es la comparación, hay una filmina con la comparación de todas las NUAs. Solamente tienen que leer el título 2, no es que tengan que leer todos los títulos, pero para que lo tengan para su futuro. Ya está subida eso. Estos son extractos de eso. Lo subió la profe el lunes y no, me parece que la comparación la puso en general, porque sirve para todos los capítulos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver el 2 y el 3, que 3 es agropecuaria. Fíjense Arcor, que produce golosinas, pero también está compuesta por Bagley, por la Serenísima, por Cartocor y Sumacor. Hacen el cartón y hacen el packaging. ¿Sí? Ese es el grupo. Entonces, cuando Arcor va a presentar sus estados contables individuales, pero el grupo Arcor, que es todo, en Arcor, representado en Arcor, va a tener que presentar información complementaria, los estados contables de todo ese grupo. Control, entonces, es el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. ¿Sí? Es decir, que yo puedo tomar las decisiones que afectan a esa empresa. ¿Ah? Entonces, hay veces que, o sea, no se da solamente el control porque tenga el 51% de los votos. Hay veces que se da con el 20, con el 30. ¿Por qué? Supónganse, por ahí no se da tanto en Argentina, pero imagínense la bolsa de Estados Unidos, que está desperdigada en millones y millones de personas que compran 1, 2, 3, 4 acciones. ¿Ustedes pueden ser dueños de Telecom? Sí. Vayan y compren una acción y son dueños de Telecom. ¿Van a tomar una decisión de Telecom? No. ¿Pero son dueños? Sí. ¿Van a poder entrar a Telecom y decir, yo soy el dueño, déjeme pasar? No. ¿Se dan cuenta? Profe, le hago una consulta. Sí. Justo pensando en lo que comentaba mi compañera, la diferencia entre ser controladoras de forma única o en conjunto, veía ahí que hablando de Arcor estaba la Serenísima, que también es controlada por Mastelone. Lo busqué recién porque tenía mi duda. Y puede ser que ese sea un ejemplo de que entre Arcor y Mastelone controlan la Serenísima, por ejemplo. Claro, porque, a ver, acá estaría Mastelone, acá está la Serenísima y acá está Arcor. ¿Sí? Sí, es profe. indirecto. Ah, bien. Bien, bien. Buscaba un Entonces, ejemplo sí. justo de eso, perdón. No, vos me ibas a hacer una pregunta. No, Perdón. ese, La señorita pregunta, para los chicos que están en su casa, si Arcor presenta su estado contable individual y qué serían los estados contables del grupo Arcor. Sí, son dos estados contables distintos. Eso es una pregunta importante que ahora lo vamos a aclarar. Arcor, sus estados contables vamos a llamarle individuales, y a su vez presenta como información complementaria los En las estados leyes nacionales, contables consolidados. Este estado contable consolidado es de todo el grupo. Es la controladora. Es la controladora. Profe, y en ese caso, por ejemplo, Claro, es una entidad Arcor, económica, no jurídica. Ahí está la diferencia. Esto es una entidad económica distinta de esta, pero esto no, en este caso no es una entidad económica, jurídica. y eso es lo que decía el profe cuando les explicaba anteriormente, que estos estados contables consolidados son complementarios en las normas nacionales y con las normas internacionales es a la inversa. Los estados contables consolidados son lo primordial y como complementario el estado contable individual. Ernesto, escuché un profe desde la casa, no sé si quiere hablar. no, consultaba que en este caso, si lo que habíamos dicho tomando el mismo ejemplo, de que a la Serenísima la controlan Mastelone y Arcor, ambos, tanto Mastelone como Arcor, al presentar sus estados consolidados, tienen que presentar también lo de... No,
excepto que haya un control conjunto, ¿sí? Ahí sí, ambos, por RT21, tienen que presentar en forma proporcional ese control. Si hay control conjunto. Si hay control individual, solamente la máxima controladora. Claro, justamente buscaba en internet y supuestamente lo controlan en conjunto. La controlan en conjunto. Entonces ahí, Sería. Mastelone va a presentar su estado contable y sus estados contables consolidado, Mastelone la Serenísima, en forma proporcional. Y la forma proporcional que le va a Arcor entra en consolidación total con otra forma. Y ahí, digamos, está buena la pregunta porque va a ser diferente la forma de contabilizar con RT21 a la NUA. ¿Sí? Vuelvo a decir, en la NUA hablamos de control exclusivo, si no se habla de negocio conjunto y va a tener otra forma. Antes nosotros, lo van a ver ahora, hay 3 métodos de consolidación: método lineal, método proporcional, método total. ¿Sí? En la NUA está método lineal y método total. El proporcional, no. Va a haber, hay otra cosa parecida, pero no es eso. ¿Sí? Le vamos a enseñar todo, los 4. ¿Mm? Pero vamos a hacer, todavía hacemos hincapié en lo que hay hoy en vigencia. Sí. 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 No. Perdón. Si tenés esto... Perdón. La compañera pregunta, para los que están en su casa, que tiene una empresa A, B y C. Y lo que ella consultaba era, que no quiero dar la respuesta. Si B tiene que consolidar con C y A consolida con B. O sea, si B presenta consolidados con C. Claro. Sí. A ver. Vos vas a incluir esa consolidación, pero el único que va a presentar estados consolidados es A. B no tiene que presentar estados contables consolidados. Lo vamos a ver. Vamos a spoilearlo un poquito de... Vamos a spoilear, sí, ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero... Si no te va, para que te quedes con la idea, en ese caso, como dice el profe, quien tiene que presentar los consolidados es A. Pero ¿cómo los presenta? Primero se consolida B con C y después el consolidado de A con B y C. No se preocupen, lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Sí. Había otra pregunta por acá, pero aprovecho y doy micrófono en esto porque si no los que están en su casa no siguen. Era la misma. Era la misma. Bien. Claro, vos vas a hacer consolidado B con C y vas a hacer A con el consolidado S. ¿Sí? Pero quien presenta los estados contables consolidados, ¿quién es? A. ¿Bien? Bien. Profe, disculpe una consulta corta. En un momento usted hizo hincapié en que una empresa, no sé si entendí mal, podía tener también el control con el 20% de unas acciones. Sí, a ver, si yo tengo, por ejemplo, es lo que estaba diciendo y me desvié. Si yo tengo el 20% y lo tengo concentrado y el 80% está desconcentrado, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen el 80% de una empresa, no se conocen, no se relacionan, nada, y yo tengo el 20%, si vamos a una asamblea, ¿quién cree que va a ganar? ¿Sí? Con el 20 puedo nombrar al directorio, y si nombro al directorio, ¿el directorio a quién le va a responder? Entonces, en ese caso, no tengo el 51% de los votos, pero sí tengo, ¿qué? El control. ¿Sí? Entonces, lo que determina que tenga que hacer estado contable consolidado es el control, no los votos por per se, no las acciones per se. ¿Sí? ¿Eso Entonces, sería influencia significativa, profe? ¿Cómo? ¿Eso sería por influencia significativa? Claro, ya la ley dice que se estima que yo tengo influencia significativa, pero influencia significativa es la posibilidad de llegar a tener el control. Pero cuando ya estamos en la práctica, yo lo que tengo que evaluar empíricamente es si tengo o no tengo el control. ¿Sí? ¿Cómo lo evalúo? ¿Puedo nombrar al directorio? Sí.
puedo tomar solamente con los votos que yo tengo. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros hacemos hincapié en eso para distinguir es que no es tener el 50%, más del 50% de las acciones. No es solamente con tener si yo tengo el 51% de los votos, ya está. Ya no hay forma que demuestre que no tengo el control. ¿Sí? Pero si tengo menos, voy a tener que, y armo esa política, después me pueden decir, si no presento estado contable consolidado, que estoy haciendo fraude contable. Voy a tener que demostrar que realmente no tenía el control. ¿Tengo control? Directamente va estado contable consolidado. ¿Estamos? Ernesto, para cerrar lo que vos acabas de decir, entiendo, por ahí le ayuda a los chicos, la norma es enunciativa cuando dice, habrá control cuando tengas los 50% de votos que te permitan tomar y llevar adelante las políticas económicas y financieras de la empresa. Pero eso admite prueba en contrato, en contrario, es enunciativa. Habrá influencia significativa cuando tengas más del 20%. Eso dice la norma. Pero si se presenta un caso como el que plantea Ernesto, tienen la obligación de hacer los estados contables consolidados. Claro, supóngase esta empresa. Son dos empresas que tienen el control conjunto de una. Una tiene el 50% y la otra tiene el 50%. Entonces, ahí alguien tiene el control por defecto, pero una nombra 3 personas del directorio y la otra 2. ¿Quién tiene control? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Fíjense que eso no tiene nada que ver con los votos de coso, no tiene nada que ver, sino con un contrato. Es como está armado el contrato de la unión de esas dos empresas. ¿Mm? Bien, entonces, lo que nosotros nos fijamos es control. Y la palabra poder, ¿sí? Poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. Si yo tengo eso, tengo control. Si tengo control, tengo que consolidar. Excepto que alguien me controle a mí, que es este caso de acá. Yo tengo control, pero si alguien me controla a mí, ya pasó al que me controla a mí. O hay algunas otras excepciones que piense vender esa empresa en el medio, antes de un año. ¿Sí? Hay las excepciones que ustedes tienen que ver ahí en la RT. Bien. Entonces lo hacemos en forma directa o indirecta, individual o conjunta. Ahora aparece la sociedad controlante y la sociedad controlada o subsidiaria. Muy bien. ¿Sí? La controlante es la que posee más de una controlada. Las controladas son todas aquellas que dependen de la controlante. Fíjense la diferencia de definición en la RT21 y en la NUA. RT21 dice, es aquella que posee una o más sociedades controladas. En cambio, la NUA dice, entidad emisora de estados contables, no dice que es una sociedad, dice que es una entidad, emisora de estados contables que controla a otras entidades, no dice a otras sociedades. Ven que es mucho más amplio el concepto, ¿sí? Y entidad es aquella que emite un estado contable. No habla de lo jurídico, habla específicamente siempre contable. Bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una empresa que tiene el 80% de los votos de esa otra, el 60% de esa otra, es esta la controlante y esas dos son controladas. ¿Sí? En la RT21 aparece el control conjunto, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos un acuerdo, 26-26, tenemos un acuerdo, esas dos son las controlantes, esa es la controlada. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la diferencia? En la RT21 está el control conjunto, en la RT54. En este título en particular, no está. En consolidación de estados contables, no está. ¿Qué te dice cuando pasa eso? Van a evaluar a BPP. Y después internamente van a tener que hacer otra cosa. ¿Sí? Un método lineal de antes. Bien. Entonces, aparece el otro, BPP. ¿Qué es BPP? Esto ya lo han visto. Valor patrimonial proporcional. Valor patrimonial proporcional. ¿Sí? O BP, por ahí ponemos la abreviación. ¿Sí? Valor
patrimonial. ¿Qué es el BPP? Cuando ustedes compraban, hasta contabilidad 4, cuando compraban acciones de otra sociedad, ¿a qué valor la evaluaban? ¿Qué valor tomaban para que entre a la contabilidad? A valores corrientes. ¿Mm? Neto de realización. Y eso, más light todavía, ¿a qué valor? El de mercado. Cuando compraban, o sea, iban y compraban acciones, ¿a qué valor entra? A valor corriente. ¿Eh? A valor corriente, ¿no es? Al costo más Al costo. El costo. Sí, al valor de costo, al precio que lo compré. Sí, al valor de costo. Y la mantenían a valor de costo. Cuando soy una empresa controladora, ¿sí? Ya no puedo valer esas acciones a valor de costo. Las tengo que evaluar a BPP, que es el valor que tiene esa compañía proporcionalmente con respecto a las acciones que yo tengo. Si yo tengo el 60% de las acciones, ¿qué voy a tomar? El 60% de su patrimonio. ¿Sí? No es a valor de costo, es a valor de su patrimonio. ¿Sí? Entonces, no va a variar por lo que valga la acción, va a variar por lo que esté su patrimonio neto. ¿Está clara? ¿Sí? Eso es empezar a hablar de BPP. Entonces, cuando tengo controladas, cambio la evaluación en los estados contables individuales. En los estados contables individuales ya no es valor de costo, es BPP. ¿Está? ¿Cuándo aplico BPP? Desde que hay control, ya sea exclusivo, conjunto o influencia significativa. Y ahí aparece qué es la influencia significativa. Se presume por ley, eso es juris tantum, no sé por qué nos gusta meter latín todavía, ¿sí? Que existe con el 20% de los votos. Si yo tengo el 20% de los votos, se presume que tengo influencia significativa. No existe con menos y el control por otro no le excluye. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, tomamos este ejemplo. Supónganse, vamos al principio. A tenía el 51% de los votos de B, ¿no es cierto? Y D tiene el 20% de los votos de B. ¿Quién tiene control? A. ¿B tiene algo? Influencia significativa. Por lo tanto, ¿quién consolida? ¿Y qué empresa tiene que hacer a BPP? Ambas. Ambas, en sus estados contables individuales, a BPP. Pero ¿quién consolida? ¿Está la diferencia? ¿Mm? Bien. Entonces, bueno, el BTPP es lo que acabo de explicar. Y ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al hacer el BPP? Es que le tenemos que eliminar los resultados no trascendidos a tercero y que estén contenidos en activos. Esto es egipcio, ya lo explicamos. Denme la libertad de no explicarlo ahora, porque es más fácil con ejemplos que explicarlo así. ¿Estamos? La RT21 entonces nos presenta 3 métodos. Método de consolidación total, consolidación proporcional y el método de consolidación en una sola línea. En una sola línea es BPP. ¿Sí? El total es el que vamos a estar viendo en esta unidad y el proporcional es el que vamos a trabajar en negocios conjuntos. Bien. Entonces, el método de consolidación lineal dice es aquel en el cual, mediante el método del BPP, la inversora refleja su participación en el patrimonio de la emisora. ¿Sí? Yo que voy a tener en el activo de la controlante un rubro que va a estar en el activo no corriente, que va a decir que participaciones en sociedades controladas. ¿Sí? Ese rubro lo vamos a evaluar ¿a qué? A BPP. En vez de evaluarlo a costo, a BPP. En vez de evaluarlo a valores corrientes, cuando cierre el ejercicio, es decir, tomar el valor que esté en el mercado, BPP. ¿Sí? Bien.
Entonces, ahí está el rubro, ¿sí? Y ahí evaluamos la inversión a BPP. ¿Está? Bien. También eso que va a pasar. En el estado de resultado, vamos a tener que cambien los resultados de las controladas en función de cómo cambia el patrimonio neto. Entonces, esos cambios van a estar ahí. Resultado de inversiones en entes relacionados. Los separamos. ¿Sí? Teníamos ventas menos costos más los gastos y abajo aparece eso, los resultados en las participaciones. ¿Mm? Puede ser positivo o negativo, según cómo le haya ido a esa empresa. Bien. Estados contables consolidados son los estados del grupo económico. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados contables? ¿Estado de situación patrimonial? Estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Muy bien. En los estados contables consolidados, bajo la RT 21, vamos a ver que el estado de evolución del patrimonio neto no se hace. ¿Por qué? Porque el enfoque de la RT 21 es desde el enfoque del inversor. En cambio, en la NUA sí están los 4, porque el enfoque es el del grupo. Cambia el enfoque. ¿Mm? Ya después se lo explico con un ejercicio más fácil. Pero cambia el enfoque entre una y otra. ¿Qué es lo que cambia? En el enfoque de la RT21, como es el enfoque del inversor, en el patrimonio neto solamente vamos a poner lo que es del inversor. Y aparece lo que no es del inversor de la controlada, va a ir en una línea que va entre el pasivo y el patrimonio neto que se llama participación minoritaria. En cambio, con el nuevo enfoque, ya no va esa línea entre medios, sino que en el patrimonio neto vamos a diferenciar lo que es del inversor de lo que son los subsidiarios. Pero está todo dentro de un patrimonio neto, por eso sí se presenta con lo nuevo. Entonces, estados individuales son los que hace cada una de las empresas, ¿sí? Los estados contables individuales de la controlante es, en este caso, ¿cuál sería? Estado contable de A, ¿sí? Y la participación minoritaria, ¿qué va a ser? La participación de lo que no son los dueños que no son controlantes. Esa es la participación minoritaria. ¿Estamos? Entonces, la controlante o inversora va a tener sus estados contables individuales y los estados contables consolidados. ¿Estamos? En el individual va BPP y en el estado contable consolidado vamos a aplicar la consolidación total. ¿Estamos? Bien. Lo que vamos a ir haciendo es, ¿cómo hacemos eso? A ver, ¿cómo se imaginan que es hacer un estado contable consolidado? ¿Agarramos todos los estados contables y los sumamos? ¿Sí? Ahí está haz tu magia. No, sí, dale. Él es mago. No voy a decir lo que sigue, pero... ¿No estaba preparado? No lo preparo, pero lo digo, sale. No, chicos, ¿se escucha? ¿Se escucha o no? Chicos, Sí, profe. esto Sí, que nosotros hacemos es ni más ni menos que explicarles la consolidación como los estados contables individuales que decía el profe. Lo más importante que ustedes tienen que tener es la visión cómo funcionan los estados contables. Ustedes tienen dos estados contables individuales. El encendedor sociedad anónima adquiere papelito sociedad anónima. ¿Bien? Entonces, cuando el encendedor adquiere a papelito sociedad anónima, lo vamos a hacer por el supuesto que sea simple, que adquiere el 100% de papelito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué van a hacer? Van a reconocer contablemente en el encendedor sociedad anónima, ¿qué cosa? La adquisición, va a haber una inversión permanente en papelitos. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, Papelito, por cuestión simple, tiene $100 en su patrimonio, ¿sí? Que está conformado por el activo, moneda extranjera $100 y no tiene deudas. Entonces, Papelito Sociedad Anónima tiene $100. Encendedor tiene inversiones por $100. ¿Estamos de acuerdo? Valuado a la par, todo. ¿Qué pasa? Los dos presentan los estados contables individuales. Para que ustedes gráficamente entiendan, cuando consolidan, lo que tienen que hacer, ¿qué es? A los estados contables individuales del encendedor, que tienen reconocida en un renglón inversiones permanentes que decía el profe, al consolidar van a hacer la suma de los estados contables de ambas, eliminando las inversiones, tanto en el activo y en el pasivo. ¿Se entendió? Entonces, cuando hacen consolidación directamente, directamente, y justo, no, bueno chicos, ya está. Directamente, cuando tiene el encendedor y Papelito, Papelito desaparece y va a quedar el consolidado de encendedor con los $100 en un estado contable consolidado. ¿Quedó claro? Para contrataciones. Ah, era cierto que era más. Bien. Lo que vieron en magia, los contadores lo escribimos así. ¿Sí? Reemplazo de la cuenta de inversiones permanentes, encendedor, por la cuenta de reemplazo de la cuenta de inversiones, las eliminaciones, el fueguito, ajuste de consolidación, combinación de activo y pasivo, el encendedor con los $100. Está clarísimo. ¿Sí? Por eso el que dice que esta materia es difícil no entiendo. Es una Por eso dice que los contadores somos magos. Ahora lo Sí, entiendo. exactamente. Igual ¿Sí? ya casi que. Bien. Entonces, a ver, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es, esa cuenta que teníamos ahí, ¿sí? La vamos a reemplazar por los activos y pasivos de la otra. Vamos a eliminar esa cuenta y vamos a ir sumando en los activos y pasivos lo otro. ¿Estamos? Esa es la inversión y la vamos a ir reemplazando. Vamos a eliminar esa inversión, vamos a aparecer esa participación minoritaria, porque no todo el patrimonio neto, él lo hizo con el 100%, pero si no tengo el 100%, hay una parte que no es de la inversora, entonces va a aparecer esa línea que es la participación minoritaria. ¿Está? Bien. Entonces, en este conjunto, que entonces lo que uno tiende en la cabeza a decir es, fácil, elimino esto, pongo los activos y pasivos, los sumo y ya está. No. Si fuera así, estarían todos aprobados. No. Aparecen otras cosas. ¿Por qué? Porque entre las empresas hay transacciones. Esas transacciones, si yo sumo todo, estoy haciendo que algo que es mentira aparezca en los estados contables consolidados. Supónganse esto. Vamos a hacerlo sencillo. A y B, como decía recién Felipe, A y B son estos dos, y B solamente le vende a A. ¿Sí? A tiene unos resultados de 300 pesos y B tiene unos resultados de 100 pesos. Si yo sumo las dos, ¿qué dice? Que ese grupo vende 400 pesos. En realidad ese grupo no vende 400 pesos. ¿Qué vende? Los 300, porque esto ya está acá adentro. Me vendió a mí y yo lo vendí afuera. O sea, no lo puedo seguir trasladando. Entonces, van a aparecer que vamos a tener que eliminar las operaciones entre las partes, eliminar las transacciones que queden pendientes. Por ejemplo, si A le vendió a B y B todavía le debe a A, en realidad en el grupo económico son lo mismo, no hay deudores ni hay acreedores. Entonces, eliminamos esas deudas y esos activos. Y después, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, si B le vendió a A, pero A todavía no vendió todo eso afuera, en realidad, en la mercadería de A hay resultados que no han trascendido hacia afuera. Esas tres eliminaciones son las que tenemos que hacer. Ahí es cuando se compleja la cosa. ¿Sí?
Para que estén tranquilos, nosotros le vamos a dar una sola operación. Imagínense Arcor con Cartocore, con Sumacore, con todo. Es integración vertical, o sea que todo lo que hace una va para la otra, poco va hacia afuera. Realmente es complejo lo que es consolidación de estados contables. Por eso vamos a la esencia. Por eso que también le decimos, como le vamos a tomar un solo ejemplo, y ese ejemplo o está bien o está mal. ¿Sí? Como decía mi profe de ética. O se está o no se está embarazada. Medio embarazado no existe. ¿Sí? Bien. Lo mismo vamos a hacer con el estado de resultado. Lo que decíamos recién, va a aparecer los resultados, en los estados contables consolidados de resultados, va a aparecer la participación minoritaria en resultados. ¿Sí? Y vamos a reemplazar todos los importes. En el estado de flujo de efectivo, vamos a hacer lo mismo. Y en el estado de evolución del patrimonio neto por la R21 es igual ¿a qué? Al estado de la inversora, porque es el enfoque de la inversora. ¿Sí? Entonces, no hay estados contables de evolución del patrimonio neto en la RT21, que sí va a haberlo con las NUA. Bien, entonces ahí el mismo ejemplo que hizo Felipe, pero con números. A tiene el 100% de B, ¿sí? Por lo tanto, si el BPP es cuánto yo tengo del patrimonio neto de B, ¿cuánto del patrimonio neto de B? 500, por lo tanto mi inversión, ¿cómo tiene que estar evaluada? El 100% de ese patrimonio neto, la inversión es de 500, ¿sí? Entonces, dentro de los 2.000 está esa inversión de 500. Yo lo que voy a hacer en el estado contable consolidado es reemplazar esa inversión de 500 por el activo y por el pasivo de la otra parte. ¿Mm? Entonces, fíjense, me va a quedar 2.000. Le voy a sacar los 500 y ¿qué le voy a sumar? Si no hubiera operaciones entre ellas. Los 1.000 de A. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2.500, hago 2.000 más 1.000 menos 500, porque le saco. ¿Sí? El patrimonio neto va a ser igual, y el pasivo, ¿qué va a ser? Ahí ese otro ejemplo, perdón, se me fue. Ahí está. ¿Y el pasivo qué va a ser? La suma de los dos. ¿Está? Activo menos pasivo igual a patrimonio neto. En este caso es más simple, no hay operaciones entre ellos, no hay o sea, no hay nada de eso otro. ¿Sí? Es una operación básica para entender el método. Si en vez de tener 100%, tengo el 80%, fíjense que ahora, ¿qué voy a hacer? De los 500, el 80%, ¿cuánto es? 400. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? 2.000 más 1.000 menos 400, 2.600, 1.200 más 500, 1.700, activo menos pasivo, 800. Fíjense que nos sigue dando igual que el patrimonio neto de A, porque es el enfoque de la inversora. ¿Mm? Bien. Me olvidé, y aparece la participación minoritaria, es decir, de los 500, 400 son de A y 100 son de otros. Perdón, Ernesto, no regla memotécnica, chicos. Siempre lo hago hincapié en los prácticos cuando doy. Si hay un porcentaje menor al 100%, sí o sí saben que aparecen dos ajustes, que es la eliminación de la inversión y la participación, y reconocimiento de la participación minoritaria. Indefectiblemente les tiene que aparecer. Y va, bueno, ahí va a seguir, profe, para hacer el cierre. Y otro control, siempre, en este caso, que el activo, que el patrimonio neto les coincida con la inversora. ¿Sí? Como control. Si no da, ¿qué quiere decir? Que el BPP estuvo mal evaluado. Sí, ahí voy para allá. Y ahí, como mientras tanto voy hablando, con lo del BPP que estuvo mal evaluado, cuando existan esos casos ya lo vamos a ver en los prácticos cómo deben resolverlo. Aquí un compañero va a hacer una consulta. Profe, Sí. le pregunto, en los estados consolidados, ¿los 100 se suman al pasivo o al patrimonio neto? Porque no se alcanza a ver. Está entre medio del pasivo y del patrimonio neto, una línea nueva, que se llama participación minoritaria. Bien. Es una línea nueva. ¿Vendría a formar parte o es totalmente independiente? Es parte del estado contable consolidado y es uno nuevo, no lo conocía. ¿Sí? Y Yo en la clase grabada le hago el jueguito con la fórmula activo menos pasivo igual a patrimonio neto, cómo aparece esa participación minoritaria.
Es para los que les gusten. Sí, De todas, una cosa importantísima y que también se evalúa, va entre el pasivo y el patrimonio neto. No la pongan en otro renglón, otra cosa, Sí. porque también está mal. La ubicación es eso, que de alguna manera vas de quién te financia tu activo. Te financia con capital propio, te financia con las deudas de los proveedores. Después, ¿quién más te financia? Los demás accionistas que pusieron dinero en tu empresa y te financia tu capital propio. Bien, por eso es el orden también que hay que respetarlo. Claro, el enfoque de la RT21 es el mismo enfoque que tenemos en los estados contables individuales. ¿Sí? Entonces, este enfoque, como es el del propietario, el patrimonio neto siempre ¿de quién va a ser? Del propietario. Pero acá aparece una parte que no es del propietario. Y tampoco es un pasivo, porque no es una obligación ni cierta ni contingente. Entonces, aparece la participación minoritaria. Con las NUA, como es el enfoque de la empresa, entonces ya también se empieza a cuestionar el concepto de patrimonio neto, ¿sí? Algo que se charla hace mucho. Esto va a ser todo patrimonio neto, pero adentro del patrimonio neto vamos a diferenciar qué es del inversor y qué no es del inversor. Por eso, ¿va a cambiar el método de consolidación? No. ¿Va a cambiar solo qué? Entre la 21 y la NUA. La exposición. ¿Sí? Para que se queden tranquilos, porque por ahí yo creo que algunos deben decir, ¿y para qué estoy aprendiendo un método viejo si después va a cambiar? No, no va, en eso no va. Quiero que los que están aprendiendo les va a seguir sirviendo por varios años más. Ernesto, no sé si te estoy spoileando algo, pero el mismo razonamiento aplica cuando existe una participación minoritaria con el tratamiento de los resultados. También va a haber un resultado para la participación minoritaria. Claro, es lo mismo. ¿Mm? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿quién consolida? ¿Quién es la empresa? La controlante. Bien. Entonces, todos los integrantes del grupo económico a través de la controlante. O sea, voy a abarcar siempre a todo el grupo. Si ustedes quieren ver un caso que fue muy famoso, que lo van a ver en auditoría, el caso Enron. El caso Enron, en Estados Unidos, en la bolsa, había sí un grupo de empresas, pero por las normas que regían en ese momento, había una empresita chiquita acá que no entraba dentro de la definición de controlada y tiraban todas las pérdidas a esa. Esta tiraba a perder, entonces estas crecían y esta se hundía. Esta, su valor en bolsa se fue por las nubes hasta que descubrieron eso. El tema es que en Estados Unidos los que invierten en la bolsa son todas las personas para su jubilación o para que sus hijos tengan educación. Perdieron todo. Vamos a despejar. Yeah. Motivation. My one solution is my queen. She stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there. ¿Puedo bailar? Dice que se aprende con el cuerpo. Así que, si no bailan, se corta la música. Si no bailan, se corta. 5, 4, 3, 2. Se acabó el recreo. Lo lamento. Van a tener que desinhibirse para las próximas clases si quieren recreo. Y se perdieron el primer premio. El que bailaba primero iba a tener premio. Lo lamento. Y había premio, no miento. Hay premio. Teníamos visita que miraba de allá. Espectadores. Tengo premio. Y al mejor tengo un auto para regalarle. Al que se saque 10, tiene un auto. Bien. Entonces, para hacer la consolidación, hay una serie de pasos secuenciales que hay que seguir para que esté bien.
todo esto lo vamos a ir masticando muchas veces. Lo vamos a masticar ahora, lo vamos a masticar en los prácticos, lo vamos a masticar en la clase que viene, lo vamos a masticar en los prácticos, en los horarios de consulta y los horarios de consulta previo al parcial. O sea que no es que les va a venir así, no tengo chance, ¿sí? Y está todo grabado encima. Y lo van a tener que tragar en el examen. Sí, obvio. En el examen... Mastica y el examen va... Claro, en el examen demuestra cuánto han practicado. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si hay algún error contable significativo, acuérdense que también esto, digo, traten de ir haciendo la analogía, que esto lo vemos de contabilidad, pero también esto lo tienen que ver desde auditoría, que está al mismo tiempo en otra materia. Entonces, si lo ideal es que quien sea el contador de Arcor, que va a hacer este balance, es ideal que también sea el contador de estos otros. ¿Por qué? Porque para consolidar todos estos estados contables que tienen que estar auditados. Y yo tengo que confiar en lo que hace otro auditor o tengo que volver a auditar. ¿Sí? Entonces, si no fuera yo el que hace, yo voy a hacer los estados contables, si no fuera yo el que hizo la auditoría de esto, lo primero que tengo que ver es si hay algún error contable significativo. Si yo creo que hay un error, lo voy a tener que ajustar. ¿Sí? Normalmente en la vida real, ¿qué son? Es el mismo estudio contable que hace todo y no hay errores contables significativos, pero puede ocurrir. A estos chicos los pueden encontrar también en la guía de trabajo práctico. Apenas empieza el capítulo, ahí tienen el esquema de pasos secuenciales. Y entre esos errores contables significativos, en general está lo que decía el profe, que esté bien evaluado, primeramente que esté bien evaluado el RPP de la inversión. Después es que haya unificación en las normas contables. Supónganse que tenemos normas para pymes y normas para grandes. No, tenemos que usar la misma norma, todo tiene que estar evaluado igual. Entonces, si no, si hubiera alguna diferencia significativa, es el ajuste de esos errores. Y de ahí vienen las cosas que hablábamos recién. La eliminación de los saldos recíprocos, de las operaciones entre los miembros y los resultados no trascendidos a terceros. Y acá es importante porque, ¿qué es lo que pasa? Como no tengo tiempo, porque tengo que estudiar Conta 4, auditoría, una electiva, cosas, pasa eso, me empiezo a aprender los asientos de memoria. ¿Sí? Entonces yo escribo todo de memoria. Pero si yo te pido solamente que me elimine el resultado no trascendido tercero, no te estoy pidiendo todo. Y si vos me pones todo en los exámenes, ¿qué quiere decir? Que no sabés lo que te estoy pidiendo. Vos estás haciendo, por la duda, todo lo que aprendiste. ¿Sí? Y lamento decirle que si hacen todo, por más que le peguen al que le tenían que pegar, lo otro está mal y no tiene punto. ¿Sí? Porque no me estás demostrando que sabes lo que te estoy pidiendo, sino lo que vos quisiste estudiar, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué son saldos recíprocos? ¿Qué se imagina que son saldos recíprocos? Vamos a empezar más fácil. Operaciones entre los miembros. ¿Qué son operaciones entre los miembros? Me compro y me vendo, me alquilo, le alquilo, ¿sí? Le presto plata. Esas son operaciones entre los miembros. Entonces, si compro y vendo, ¿qué me va a estar afectando? Sí, depende. Dice el compañero la cuenta corriente, otra compañera dice los resultados. Los resultados seguro. ¿Sí? Para uno va a ser venta y para el otro costo de mercadería vendida. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos cuando teníamos esto? ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿Sí? Fíjense la palabra de arriba. Eliminación. Por lo tanto, tengo que borrarlo. Entonces, ¿qué hacer? Venta contra costo de venta. La elimino. Elimino la operación. Ahora, esa operación, como dijo el compañero, puede ser con cuenta corriente. Si es con cuenta corriente, ¿qué apareció en un balance y qué apareció en el otro? ¿En qué cuentas? ¿En qué cuentas? Proveedor y cliente. ¿Sí? Entonces ahí, esos son saldos recíprocos. Lo que le deben es lo que tiene para cobrar el otro y viceversa. Saldos recíprocos. ¿Qué hago con esos saldos recíprocos? Elimino.
Entonces, fíjense, elimino. Si me está diciendo elimino, ¿por cuánto lo elimino? Por todo. El No, compañero porque pregunta, si estoy eliminando las ventas. Sí, está eliminando las operaciones recíprocas. no, porque vos estás usando dos cuentas nomás para Pregunta, eliminar la dice, venta. dice que está eliminando las ventas, ¿cómo no se estaría eliminando también los resultados, los saldos recíprocos? Y no, porque son cosas distintas y el profe está por explicar. Vos tenés dos cuentas para eliminar la venta, pero lo otro tenés otra Esas cuenta. dos cuentas son ventas y costo de venta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, estas, sobre una venta, tenemos la operación entre los miembros y puede llegar a ver ¿qué? Saldos recíprocos. Esto puede estar o no. Esto puede ser por un monto menor a esto, sí, porque supónganse que solamente le debe el 50%. Entonces, esto lo elimino por lo que fue y esto por lo que quedó. Bien, si conceptualmente está claro, en los prácticos vamos a ir Sí. como bala. No sé si en las casas está claro, porque no ven un poco. Pero lo vamos a ver en práctico. Sí, a ver, Aguántenme. Y después están los resultados no trascendidos a tercero. ¿Qué es esto de resultados no trascendidos a tercero? ¿Qué otra cuenta interviene acá? ¿Qué mercadería? ¿Sí? Entonces, suponete que B le vendió a A y digamos, mercadería está jugando acá, ¿sí? Acá bajó contra costo de mercadería vendida y acá subió. Pero después, si A lo vendió todo afuera, la cuenta de mercadería ya no existe en ninguno de los balances. ¿Está? Pero si A no vendió todo hacia afuera, queda la cuenta de mercadería. Esa cuenta mercadería, fíjense que es esta parte. Saldos contenidos en activo. Estoy tratando de traducir las normas. Son saldos contenidos en activo. ¿Dónde está el activo? Mercadería. ¿Qué saldo está contenido? El resultado que hizo B al venderle a A, porque A, supóngase B compró 80 y vendió a 100, hay un resultado, 20. ¿Ese resultado salió del grupo? Sale si A vende todo. Si A no vende todo, una parte de ese resultado quedó dentro del grupo. ¿Dónde quedó dentro del grupo? En mercadería. ¿Qué cuenta reflejaba ese resultado? ¿Cuál es la contraparte de mercadería? Costo de mercadería vendida. Entonces, cuando hagamos resultados no trascendidos a tercero por una venta, ¿qué cuentas vamos a usar? Mercadería y costo de mercadería vendida. También lo podemos usar si A le vendió un bien si B le vendió un bien de uso A, para él tenía una depreciación, pero para A tiene otra depreciación. Porque para B puede que esté en el segundo año, pero para A cuando vuelve todo de cero. ¿Para el grupo económico volvió a cero? No. Entonces, como grupo económico, yo tengo que seguir haciendo la depreciación que venía trayendo. No empiezo de cero. ¿Se dan cuenta que nos salimos de un estado contable individual para ver el estado contable de todo el grupo? Eso es la consolidación. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? Bueno, un detalle, pero a ver, el tema es si se entiende. No, pero el tema es si se entiende, porque, a ver, yo donde creo que está el problema, en estudiar de memoria. ¿Sí? Y entonces, yo no sé por qué no apruebo esta materia si me la estudié 5 veces, de memoria. Todavía no la entendiste. Yo estoy seguro que si te pregunto todo junto, sí me la va a decir, pero si yo te pregunto por separado, no. Porque todavía falta la comprensión. ¿Sí? Entonces, no sigan hasta que no comprendan. Y acá, la forma de saber si lo comprendí o no,
traten de explicárselo a su compañero de habitación, a su padre, a su madre, a su quien sea. Traten de explicarlo. Si logran explicarlo, lo comprendieron. Si no logran explicarlo, todavía falta. Por eso vieron que le dije al principio, cuando sé, ahí están al 70%. Bien. Entonces, después de hacer esos ajustes, ahí ya sé, digamos, porque supónganse que hay resultados no trascendidos a tercero y yo tengo que cambiar esta cuenta, vendió, ¿qué quiere decir? Que los resultados de ese ejercicio cambiaron. Y si los resultados de ese ejercicio cambiaron, ¿qué cambió? En la controlante. Sí o sí. El BPP. Si cambia el resultado, el patrimonio neto se conforma con el capital más los resultados. Si cambió el resultado, cambió el BPP, por lo tanto hay un ajuste al BPP. Entonces, muchas veces el error que se ve en los parciales es, sí, yo tengo evaluado BPP, pero sin hacer ese ajuste. Entonces, cuando yo controlo, ¿está bien evaluado? Ah, sí, está bien evaluado el BPP. Sí, pero te comiste el resultado no trascendido a tercero. Hay que hacer el ajuste al BPP y después que hiciste el ajuste al BPP, recién sacás la inversión con la suma de los activos y los pasivos y cambias el resultado. Por eso está el método, para no olvidarse algunos de esos pasos. ¿Sí? Para terminar, porque por ahí no te han seguido en esta partita. Chicos, lo que el profe dice, esos resultados no trascendidos a terceros, cambia el BPP. ¿Pero por qué cambia el BPP? Porque ese resultado no trascendido tercero forma parte del patrimonio neto de esa empresa. El patrimonio neto de la empresa se ve modificado por los resultados. Entonces, cuando hacen el BPP, está mal valorado y por eso hay que ajustarlo para recién empezar la consolidación. ¿Te quedó claro? Bien, gracias. Entonces, ¿qué trabajamos siempre? Con una planilla de trabajo, ¿sí? Donde poner las cuentas, el balance de la controlante, el balance de la controlada, o si son varios, los consolidados de las otras controladas, y vamos a ir haciendo esos asientos de eliminación. Esos asientos de eliminación en la consolidación son asientos extracontables. ¿Qué quiere decir extracontables? Que no van al libro diario. ¿Por qué? Porque estamos haciendo los estados contables de este ente económico. ¿Sí? No tocamos la contabilidad de cada uno de estos, sino estamos tocando en esto, y esto nos llevó un libro diario. O el libro diario, ¿qué sería? La suma de todos los libros diarios. ¿Estamos? Si van a hacer asientos contables, los ajustes que correspondan al BPP. Al BPP, por ejemplo. ¿Se entendió esa parte? El ajuste del BPP es un asiento contable. Lo otro son todos extracontables. Entonces, si vemos un ejemplo, vamos al caso más básico, ¿sí? Las inversiones están valuadas a BPP, no existen errores contables, los saldos recíprocos están conciliados y no existen operaciones entre los miembros, por lo tanto, no existen resultados no trascendidos a terceros. Lo más sencillo de todo. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? De los primeros 5 puntos, ninguno. Porque no hay errores contables, porque tienen las mismas normas, porque no hay que eliminar nada y porque no hay que reevaluar el BPP. Entonces, lo que vamos a hacer es la segregación de la participación minoritaria y la combinación de activo y pasivo. Entonces, perdón, ¿no? Que si el ejemplo este fuera que tenés el 100%, como dijimos, de encendedor y papelito, ¿qué asiento harían? Si fuera el 100%. Del esquema de pasos secuenciales, si ustedes, en el mismo ejemplo de papelito y encendedores, tienen que hacer las registraciones del consolidado de los asientos extracontables que decía el profe, ¿qué asiento harían? Eliminamos la inversión nomás. ¿Qué hacíamos? Eliminábamos la inversión y claro, los $100. Vamos solamente al último punto, porque no hay segregación de participación minoritaria porque es el 100%. Bien, y si la participación es menor al 100, 99,9, ¿qué pasaba? Cada vez que tengan eso, ya saben de cajón que van a tener que hacer los 2 asientos que va a explicar el profe. Bien, entonces, fíjense, tenemos A controla B con el 60%. ¿Cuál es el patrimonio neto de B?
500. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero, para ver si está todo bien. Tengo el 60% de ¿cuánto? De los 500. ¿Cuánto es 60% de 500? 300. ¿Dónde van a estar esos 300? En inversiones permanentes, ¿sí? Lo autónomo, están acá. ¿Sí? ¿Está BPP? Está BPP. ¿Estamos? Entonces, como no tengo que hacer ningún otro asiento de ajuste, la consolidación tengo que eliminar esto por la suma de todo esto, ¿sí? Y la diferencia entre esos 300 y estos 500, ¿qué va a ser? Me va a aparecer una línea que es participación minoritaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la participación minoritaria? 200. ¿Está claro? ¿Sí? Es la parte que no es de A. Entonces, ¿está bien el BPP? Sí, ahí está el cálculo del BPP, que es lo que hicimos recién. Entonces, ahora, en asiento extracontable, yo tengo que el patrimonio neto de B es 500. Yo tengo que eliminar ese patrimonio neto. Tiene que desaparecer el patrimonio neto de B. Me tiene que quedar solamente el de A. ¿Cómo elimino eso? ¿Dónde tengo una parte? Claro, fíjense. Dentro de ese patrimonio neto, miren, de los 500, 200 es capital y 300 es resultado del ejercicio. Entonces, los 200 lo voy a tener en el patrimonio neto y lo otro, digamos, y también tengo su correspondencia en el estado de resultado. Tengo que hacer en los dos estados las eliminaciones. Entonces, tengo capital de 200 y un resultado de ejercicio de 300 me da el patrimonio neto de B. Entonces, ¿cuál es la participación minoritaria? De esos 500, 200. ¿Cómo están compuestos esos 200? 40% de 40%. capital y 40% del resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, estas dos cosas están compuestas por dos partes diferentes. Uno está dentro del capital y esto está dentro del resultado del ejercicio. Entonces, voy a hacer aparecer la participación minoritaria, que ya sé que es de 200. ¿Cómo está compuesta? Por un 40% de acá, ¿sí? Que es de capital. Entonces, voy a eliminar el capital de B en ese 40%. Y me va a aparecer en el estado de resultado consolidado, que del estado de resultado consolidado va a la parte de resultado en el patrimonio neto, el 40% que es la participación minoritaria en ese resultado. ¿Sí? ¿Estamos? Me gustaría agregar una sola cosa, chicos, para ayudarle con el razonamiento. La participación minoritaria es el porcentaje que quedó de las demás. Que no es de A, que no es de la controlante. controlante. Por toda la composición del patrimonio neto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si el patrimonio, en este ejemplo, el patrimonio neto está compuesto por capital y resultado del ejercicio. Pero si tuviese otra composición, como un ajuste de capital, también se debe hacer sobre eso. ¿Está de acuerdo para que lo vayan razonando? ¿Sí? Perdón, Entonces, listo. esta es la parte que no hubo control y esta es la participación minoritaria sobre el resultado. ¿Estamos? Si lo llevamos acá, aparece la participación minoritaria, hasta acá lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Aparece la participación minoritaria y aparece en el estado de resultado la participación minoritaria en el resultado del ejercicio. Y ya voy eliminando parte del capital y vamos a ver que lo que me quede acá es lo que voy a terminar de eliminar acá. ¿Eh? Esto es segregación de la participación minoritaria. Entonces, ahí están las dos cosas que hemos visto. Bien, ahora vamos a la otra parte, la que es de la controlada. Es el 60%. Entonces, lo que tenía que hacer ahora era eliminar ¿qué? El rubro inversión permanente. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el 60% de los 200 y el 60% de los resultados. Entonces, capital 120, resultado en inversión, aparece esta otra cuenta, y elimino inversiones. Lo llevo acá y fíjense,
voy a eliminar la inversión, entonces la inversión siempre me va a quedar, digamos, si es la única inversión, la de la controlante, ¿cómo va a quedar? Eliminada, ¿sí? La inversión de la controlante se me va a eliminar, excepto que tenga otras inversiones permanentes. Después, el capital, sumo los 80 menos 120, se me va a 200. El resultado del ejercicio que está compuesto por el resultado de la inversión, me aparece esta, más esta, que me va a dar los 300, que son los que estoy trasladando acá. Y ahí lo único que me falta es hacer, ¿sí? Este es el traslado, lo único que me falta es hacer los totales. Entonces empiezo a sumar. Caja y banco, viene de cambio, inversiones en el debe, más la del haber, 0. Deudas igual, total del activo 2100, total del pasivo 1100. Me aparece la participación minoritaria. Elimino el patrimonio neto de B, por lo tanto, el patrimonio neto controlado del consolidado, ¿a qué va a ser igual? Al de A. Enfoque del inversor. ¿Sí? Y lo mismo hago con el estado de resultados. ¿Y después qué tengo que hacer? Que nadie lo hace. Y ahí nos ponemos un poco locos. ¿Qué control hay que hacer ahí? El control de Luca Pacioli. ¿Saben quién es Luca Pacioli, no? El que inventó el método de la partida doble. Activo menos pasivo igual a ¿qué? A patrimonio neto. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Activo menos pasivo menos participación minoritaria igual a patrimonio neto. Entonces, activo 2100 menos pasivo 1100, ¿me queda? ¿Sí? O al revés. A ver, lo pueden ver. Lo pueden ver. Activo igual a la suma de los otros tres, o restando y me tiene que dar exactamente igual. ¿Sí? El problema es que si eso no le da, ustedes están presentando un balance desbalanceado a su cliente y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cuánto duran como cliente? 0 minutos. Entonces, profe, ¿y no me sube un puntito porque le pegué al activo? Ernesto, y la chance de que el consejo te lo apruebe son nulas. No, el consejo no te lo aprueba, no le vas a poder reclamar nada, y tu cliente dijo, pero no iba a estar para ayer, lo presentaste al consejo mal, o sea, no serví para miércoles, estás despedido, entonces trabajaron al pedo porque no le van a pagar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reflejar lo mismo? Y le damos un pato para que se lleven a la casa y ya está. Y aprendieron que o está bien o está mal. ¿Sí? Bien. Todo esto lo vamos a ir viendo. A ver, chicos, digo, en los videos está todo. O sea que váyanlos viendo para que cuando vengan acá, hoy ha sido una clase muy light, casi como clase, pero lo que nosotros necesitamos es que ustedes vayan preguntando los errores. ¿Sí? Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, chicos. Suerte. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Gracias.